Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar uno de esos misterios que han tenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. ¿De qué hablo? Nada más y nada menos que de la misteriosa cita de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Ese encuentro que generó un montón de especulaciones, rumores y hasta teorías de conspiración. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y a revelarles la verdad sobre por qué estaban juntos. Así que si les encanta el drama, el misterio y por supuesto, todo lo relacionado con Can Yaman, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Pues bien, la verdad es que desde que las primeras imágenes de Can Yaman junto a esta persona misteriosa salieron a la luz, las redes sociales explotaron. ¿Quién era? ¿Qué hacían juntos? ¿Era un nuevo romance? ¿Una colaboración profesional? Las preguntas se multiplicaban y, como siempre, la imaginación de los fans volaba. Y es que Can Yaman es un imán para la atención, ¿verdad? Cada movimiento, cada aparición pública se convierte en noticia. Y en esta ocasión, la aparición con esta persona en particular desató una ola de comentarios y análisis. Se le veía relajado, sonriente en un ambiente que a primera vista no parecía el típico set de filmación o un evento público. Esto alimentó aún más el misterio. Las teorías iban desde encuentros románticos secretos hasta proyectos de cine y televisión que aún no se habían anunciado. Algunos decían que era una actriz con la que iba a compartir pantalla, otros que era una amiga cercana, y por supuesto, no faltaron los que insistían en que era un nuevo amor. Y honestamente, viendo las fotos y los pequeños clips que circulaban, era fácil caer en ese juego de suposiciones. La química parecía estar ahí, o al menos, esa era la impresión que daban las imágenes. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y lo que parece obvio, puede tener una explicación completamente diferente. Y ahí es donde entramos nosotros. En este canal nos dedicamos a investigar, a buscar la información que otros no encuentran, y sobre todo, a traerles la verdad. No nos quedamos con los titulares o los rumores. Nos gusta ir más allá, indagar en los detalles y desentrañar los misterios. Y créanme, con esta cita misteriosa de Can Yaman, el misterio era grande. Hemos pasado tiempo revisando fuentes, hablando con personas cercanas, y analizando cada pista que hemos podido encontrar. Y hoy, finalmente, puedo decirles que tenemos la respuesta. La persona con la que se vio a Can Yaman, y que causó tanta conmoción, es nada más y nada menos que la aclamada directora de cine, Ana de Armas. Sí, lo sé, quizás no sea el romance explosivo que muchos esperaban, pero créanme, esta conexión es igual de fascinante, si no más. Resulta que Can Yaman estaba en conversaciones avanzadas, e incluso realizando pruebas, para un papel principal en la próxima película de Netflix, titulada provisionalmente El sueño del guerrero. Y las imágenes que vieron, esa cita aparentemente misteriosa, era en realidad una reunión de trabajo muy productiva. Estaban discutiendo el guión, explorando la química del personaje y definiendo los detalles de la producción. El lugar donde se les vio, ese ambiente relajado, era precisamente para facilitar una conexión creativa y permitirles trabajar en un entorno más íntimo y distendido. Esta directora, Ana de Armas, es conocida por su trabajo en Puñales por la espalda y Blade Runner 2049, y su visión artística es increíblemente innovadora. Se dice que esta nueva película va a ser un proyecto ambicioso, con un presupuesto considerable y un elenco de estrellas. Y Can Yaman, con su carisma y su creciente popularidad internacional, encajaría a la perfección en el papel principal. Los rumores sobre su posible participación en este proyecto ya circulaban en algunos círculos de la industria, pero al no haber un anuncio oficial, la aparición junto a la directora alimentó las especulaciones. Es importante entender que en la industria del cine y la televisión, las reuniones de este tipo son muy comunes. Los actores y directores pasan tiempo juntos, no solo para discutir contratos, sino para desarrollar personajes, para crear una conexión que luego se reflejará en la pantalla. Y en el caso de Can Yaman, está expandiendo su carrera a nivel internacional, es natural que esté explorando diferentes oportunidades y colaborando con talentos de diversas partes del mundo. Esta cita misteriosa, lejos de ser un indicio de romance,
era una clara señal de su compromiso con su carrera y de su búsqueda de proyectos interesantes y desafiantes. Además, hay que considerar el factor de la prensa y los paparazzis. En cuanto Kanyaman sale a la calle, sabe que está bajo el ojo público. Si estaba en una reunión importante, quería un lugar donde pudiera concentrarse sin la presión de ser constantemente fotografiado o cuestionado. Por eso, probablemente eligieron un lugar más discreto, lo que, irónicamente, terminó generando aún más misterio cuando las imágenes salieron a la luz. Y para quienes estaban ilusionados con un romance, no se desanimen del todo. Si bien esta cita no era romántica, sí demuestra que Kanyaman está abierto a nuevas conexiones y colaboraciones. Y quién sabe qué nos deparará el futuro. Él es un joven talentoso y con mucho potencial, y su vida personal, aunque nos cause curiosidad, es, en última instancia, suya. Lo importante para nosotros como fans, es apoyarlo en su carrera y disfrutar de su trabajo. Ahora, vamos a profundizar un poco más en por qué esta revelación es importante. Primero, aclara las dudas y pone fin a las especulaciones infundadas. A veces, la falta de información crea un caldo de cultivo para rumores que pueden afectar la imagen de una persona. Al traerles la verdad, queremos proteger a Kanyaman y a las personas con las que trabaja. Segundo, nos da una visión del futuro de su carrera. Este proyecto, si se materializa, podría ser un gran paso para él en Hollywood o en el cine internacional. Sería emocionante verlo en un papel diferente, mostrando su versatilidad como actor. También es interesante reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas en los medios y en las redes sociales. Una simple imagen puede desencadenar una avalancha de interpretaciones, y a menudo, la versión más sensacionalista es la que se difunde con mayor rapidez. Por eso en este canal insistimos en la importancia de la verificación de la información y de buscar fuentes fiables. No todo lo que brilla es oro, y no toda cita es un romance. Tenemos numerosos ejemplos de esto en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, recordemos cuando Asterisco se rumoreó que una conocida pareja de influencers estaba a punto de casarse tras ser vista comprando muebles para el hogar, y al final resultó ser que solo estaban renovando su apartamento. Es un patrón que vemos una y otra vez en el mundo del entretenimiento. La curiosidad es humana, pero la desinformación puede ser perjudicial. Así que, en resumen, esa misteriosa cita de Kanyaman no era un encuentro romántico, sino una reunión de trabajo para discutir su potencial participación en un nuevo e ilusionante proyecto cinematográfico, bajo la dirección de la talentosa Ana de Armas para Netflix. Es una noticia fantástica para sus seguidores, que podrán verlo en acción en una nueva faceta, y una confirmación de su constante crecimiento profesional. La expectativa sobre esta nueva película es altísima. Se dice que el guión es innovador y que la historia explorará temas complejos, lo cual permitirá a Kanyaman desplegar todo su potencial actoral y mostrar una faceta que sus seguidores quizás no hayan visto antes. La elección de Ana de Armas como directora es, sin duda, una garantía de calidad y de una visión cinematográfica fresca y vanguardista. Su trabajo previo en películas que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público, como las mencionadas Puñales por la espalda, la consolidan como una de las directoras más prometedoras de su generación. La química entre un actor y un director es fundamental para el éxito de cualquier proyecto cinematográfico. En este caso, la reunión que generó tanta especulación era, en realidad, el primer paso para construir esa sinergia. Las pruebas de química, la discusión de las motivaciones del personaje, la exploración de las escenas clave, todo ello forma parte del proceso creativo que lleva a una actuación memorable. Que Kanyaman haya sido elegido para un papel principal en una producción de Netflix dirigida por una figura tan relevante como Ana de Armas habla mucho de su creciente estatus en la industria del entretenimiento internacional. Los fans de Kanyaman han sido testigos de su meteórico ascenso. Desde sus inicios en Turquía, ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su atractivo. Ahora, su incursión en proyectos de mayor envergadura y con un alcance global como este, demuestra su ambición y su determinación por consolidarse como una estrella internacional. Esta noticia no solo es emocionante para él, sino también para todos aquellos que lo han apoyado desde el principio y que ven en él un artista con un futuro brillante. La discreción en estas etapas iniciales de un proyecto es una práctica habitual en Hollywood y en la industria cinematográfica en general. Las productoras y los equipos creativos a menudo prefieren mantener los detalles en secreto hasta que los anuncios oficiales puedan ser realizados.
Esto ayuda a generar expectación y a controlar la narrativa mediática. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la inmediatez de la información, las filtraciones y las especulaciones son inevitables. Es ahí donde nuestro trabajo cobra aún más relevancia, al ofrecerles información contrastada y verificada. Es importante recalcar que la colaboración con Ana de Armas no solo representa una oportunidad para Can Yaman de demostrar su versatilidad como actor, sino también para aprender de una directora con una trayectoria tan destacada. Cada proyecto es una oportunidad de crecimiento, y trabajar con cineastas de renombre es una forma de pulir sus habilidades y expandir su repertorio. La industria del cine es un constante aprendizaje, y las colaboraciones de este tipo son vitales para la evolución de cualquier artista. En definitiva, la misteriosa cita de Can Yaman ha sido desvelada, y la verdad es tan emocionante, si no más, que las conjeturas más salvajes. Se trata de un paso más en su prometedora carrera, un proyecto que promete ser un hito y que, sin duda, nos mantendrá pegados a la pantalla. La colaboración entre Can Yaman y Ana de Armas para Netflix es una combinación explosiva que augura un gran éxito para El sueño del guerrero. Y ahí lo tienen, mis queridos seguidores. La verdad detrás de la misteriosa cita de Can Yaman, revelada. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar este misterio para ustedes y traerles la información directamente. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por su constante apoyo a este canal. Su interés y sus comentarios son lo que nos motiva a seguir buscando y trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Les sorprendió la verdad? ¿Qué expectativas tienen para este posible nuevo proyecto de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció útil y entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman o que disfruten de los misterios del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se les escape nada, y sigamos descubriendo juntos las historias que hay detrás de las cámaras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.